si todo lo que creíamos sobre la familia Gucci fuera solo la punta del iceberg? ¿Y si detrás del brillo y la fama se escondiera una historia de venganza, manipulación y una mujer dispuesta a todo para alcanzar el poder? Queridos míos, hoy les voy a contar la vida de Patricia Gucci, una mujer que no buscaba amor ni cariño, sino un lugar en el mundo de los millonarios y que pagó un precio altísimo por ello. Patricia Martinelli nació el 2 de diciembre de 1948 en un barrio humilde de las afueras de Milán. Su infancia fue dura, criada solo por su madre Silvana, quien trabajaba limpiando y vendiendo en una tienda, siempre con la esperanza de que algún día la suerte le sonriera. Desde niña, Patricia no era una niña común. Mientras otras jugaban, ella se quedaba horas mirando escaparates llenos de zapatos y mujeres con abrigos de piel paseando por Corso Venezia. Para esa niña que apenas tenía años, estaba claro que no quería ser como su madre, no quería lavar platos ni servir a otros. Ella aspiraba a mandar, a ser la que tuviera el control. La pobreza marcó su vida desde el principio, y muchas veces pasaba hambre. Usaban la ayuda social, algo que Patricia siempre sintió como una carga, un estigma que la avergonzaba profundamente. Pero había algo en ella que la hacía diferente, algo que le permitía atraer la atención y la confianza de los demás con solo una mirada o una sonrisa. Era una estratega nata, con una mente que calculaba movimientos como si estuviera jugando al ajedrez, siempre 3 pasos adelante. Y vaya que la vida le enseñó a usar esa habilidad para manipular y conseguir lo que quería. La gran oportunidad llegó cuando su madre conoció a Fernando Reggianini, un empresario rico que había hecho fortuna en el transporte de camiones. Se enamoró perdidamente de Silvana y al casarse con ella, adoptó a Patricia, dándole su apellido y abriéndole la puerta a un mundo que antes solo había visto desde lejos. De repente, la niña que venía de la pobreza se mudó a una mansión con suelos de mármol, empezó a usar ropa nueva y a recibir educación privada. Pero ni el dinero ni las escuelas caras lograron borrar el acento ni las maneras que delataban sus orígenes humildes. Ese sentimiento de ser un outsider la carcomía por dentro. Y eso, queridos míos, la hizo jurar que nunca más se sentiría inferior. Pero esta mujer no estaba aquí para conformarse con poco. Patricia tenía claro que para llegar a la cima necesitaba algo más que dinero. Necesitaba el apellido correcto, el acceso a la élite. Y para eso, pensó, debía encontrar al hombre adecuado. No buscaba amor ni hijos, sino una llave para un mundo de privilegios y poder, porque lo que había heredado de su padre adoptivo le parecía insuficiente. Y así, en una fiesta de la alta sociedad, apareció Maurizio Gucci, el heredero de la dinastía de la moda más famosa de Italia. Este encuentro, queridos míos, fue la chispa que cambió todo. Patricia, que ya era experta en autopromoción, llegó vestida de seda, con el peinado perfecto y una sonrisa calculada para atrapar a Maurizio. Ella lo había tenido en la mira desde antes. Sabía que no era un playboy ni un conquistador, sino un hombre tímido, reservado, más interesado en libros que en fiestas o mujeres. Y ahí estaba ella, todo lo que él no era, segura, audaz, espontánea. Esa combinación fue explosiva y lo dejó impresionado. El plan de Patricia funcionó a la perfección. En poco tiempo, Maurizio empezó a visitarla en casa y su madre estaba encantada con él. Su padre también veía en esa unión una oportunidad de ascenso social para su hija. La familia Gucci ya era una de las más influyentes y ricas, pero había alguien que no estaba tan convencido: Rodolfo Gucci, el padre de Maurizio, un hombre estricto y conservador que había dejado la actuación para meterse en los negocios. Imagínate la tensión en esa casa. Un padre con principios firmes, un hijo tímido y una mujer que no estaba dispuesta a dejar pasar su oportunidad. Pero aquí es donde la historia se pone fea, porque lo que parecía un cuento de hadas pronto se convirtió en una lucha de poder, traiciones y secretos oscuros que marcaron para siempre el destino de Patricia y los Gucci. Ahora piénsalo, ¿realmente Patricia era solo una ambiciosa buscadora de fortuna o había algo más detrás de su búsqueda? ¿Fue víctima o victimaria?
¿Y qué pasó después con esa dinastía que parecía intocable? Les prometo que esta historia va mucho más allá del glamour y el brillo de la moda, y que las sombras que la rodean son aún más profundas de lo que imaginamos. Quédense conmigo para descubrir cómo termina este relato que mezcla lujo, engaños y una venganza que lleva un nombre: Patrizia Gucci. Queridos míos, imagínense esto. Un padre furioso, convencido de que la mujer que su hijo ha elegido es una especie de intrusa de la clase trabajadora, alguien que no encaja en su mundo de lujo y poder. Y aquí es donde se pone feo, porque esa mujer, Patrizia, no solo es vista como ruidosa y presuntuosa, sino también como una manipuladora que ha tendido una trampa para atrapar a su hijo Mauricio. Pero ¿qué pasa cuando el hijo no escucha al padre y decide casarse con ella de todas formas? ¿Y si este matrimonio es solo el comienzo de una batalla entre poder, amor y control? Pues agárrense, que esta historia tiene de todo. Mauricio Gucci, heredero de una de las familias más poderosas en el mundo de la moda, estaba a punto de casarse con Patrizia, una mujer que a ojos de su padre Rodolfo era demasiado extravagante, demasiado ruidosa, demasiado... ¿cómo decirlo? Una mujer con demasiado carácter y que parecía fingir una elegancia que para él era falsa. Rodolfo no tardó en descifrarla. Para él, Patrizia era alguien demasiado astuta, una mujer que sabía lo que quería y no dudaba en usar sus armas para conseguirlo. La tachaba de charlatana, insolente y molesta, alguien que llamaba la atención sin pudor. Y lo peor es que le advirtió a su hijo sobre ella, pero Mauricio, lejos de hacerle caso, se cerró en banda y se enfrentó a su padre con una mezcla de agresividad y rechazo. Según Rodolfo, Patrizia olía a dinero, un detalle que, créanme, va a importar muchísimo más adelante. A pesar de todo, en 1972, Mauricio y Patrizia dieron el sí. La boda fue un despliegue de lujo: champán, rosas rojas, un vestido carísimo y joyas de primera. Pero lo que más llamó la atención fue que Rodolfo ni siquiera se presentó. Fue como una señal pública de que algo no encajaba en esta unión. Sin embargo, al principio la pareja parecía feliz. Disfrutaban juntos y Mauricio incluso empezó a trabajar en la empresa de transporte del padre de Patrizia. Para Mauricio era su primera experiencia laboral real, y aunque nunca antes nadie le había dado órdenes ni lo había supervisado, sorprendentemente eso le gustó. Resulta que era un hombre que se sentía cómodo cuando alguien le marcaba el camino. Tomar decisiones por sí solo le generaba ansiedad. Patrizia, que sabía esto desde mucho antes de casarse, vio en esto una oportunidad para controlar a Mauricio, para meterlo bajo su ala y alcanzar sus propios objetivos. No era solo amor, queridos, era estrategia pura. Al principio vivieron en Milán, pero pronto se mudaron a Nueva York. ¿Por qué? Pues porque Rodolfo, a pesar de todo, amaba a su hijo y no quería perderlo. Y Patrizia, con su talento para la manipulación, no podía permitir que Mauricio se alejara del padre, de la familia y, sobre todo, del dinero. Así que hizo todo lo posible por ganarse a Rodolfo, y al final lo logró. Rodolfo pasó de odiarla a sentir una enorme simpatía hacia Patrizia, hasta el punto de regalarles un lujoso apartamento en la Quinta Avenida, 800 metros cuadrados de pura decadencia, con vistas a Central Park, escaleras de mármol, manijas doradas y candelabros de cristal traídos de Murano. Ahí empezó la era de Patrizia como la Lady Gucci. Si hoy hablamos de influencers y celebridades que crean una marca personal, Patrizia fue una pionera. En los 70 y 80 estaba en todas partes: desfiles de moda, estrenos de cine, fiestas al estilo Grand Gatsby, pero con un toque italiano. Siempre al lado de Mauricio. Desfilaba con pieles de Fendi, vestidos a medida de Valentino, joyas de Bulgari y, por supuesto, bolsos Gucci. Pero aquí viene lo curioso. Aunque tenía acceso a todo el dinero y las mejores marcas, su gusto era bastante cuestionable. La gente de la alta sociedad la apodaba la Tutankamón, porque se cubría de oro de pies a cabeza, y esto le daba un aspecto grotesco, barato y ridículo. Muchos la ridiculizaban y preferían no verla en eventos importantes, pero ella se las arreglaba para estar allí porque, al fin y al cabo, era la esposa de Mauricio, un invitado siempre bienvenido. Patrizia posó para Vogue, La República, L'Espresso, y era reconocida no solo en Milán, sino también en París, Nueva York y Londres. Sus fiestas favoritas eran las de etiqueta,
con caviar, trufas y actuaciones en vivo. En una ocasión, organizó un baile donde actuó nada menos que Grace Jones y en otra, Elton John, quien dijo que Patricia era más Gucci que la propia casa Gucci. Pero, detrás de ese lujo y brillo, comenzaron a aparecer las primeras tensiones graves. Mauricio, un introvertido natural, cada vez más se refugiaba en el trabajo. Tomó parte del negocio familiar, pero nunca se sintió realmente cómodo en él. Patricia, por otro lado, tenía ambiciones fuertes. Quería decidir, influir, ser algo más que un simple adorno para su marido. Aquí viene la gran batalla. En aquella época, las mujeres no tenían voz real en las empresas familiares, y mucho menos las esposas, que según el conservador círculo Gucci, debían ser bellas, calladas y siempre disponibles. Con el tiempo, Patricia empezó a ser vista como demasiado dominante. Decían que tenía obsesión por el control, que se entrometía en decisiones empresariales, que interrogaba a los empleados y hasta que instigaba a Mauricio contra su propia familia. Pero no se puede negar que era increíblemente efectiva. Tenía un talento natural para las relaciones públicas. Sabía organizar eventos que captaban la atención de los medios. Estaba en contacto con las editoras de moda más importantes, incluida Anna Wintour, y conocía a todas las figuras clave de Vogue y Harper's Bazaar. Sabía cómo montar un verdadero escándalo mediático alrededor de cada lanzamiento de colección. Y gracias a eso, la marca Gucci crecía y crecía. Un dato curioso que pocos conocen es que Patricia llegó a ser amiga cercana de una de las mujeres más legendarias del siglo XX, Jacqueline Kennedy Onassis, la icónica primera dama estadounidense, viuda del presidente y símbolo de estilo. Imagínense ese círculo al que Patricia logró acceder. Así que aquí estamos, con un matrimonio que parecía un cuento de hadas de lujo y glamour, pero que por dentro se cosía una lucha de poder, manipulación y ambición. ¿Y qué pasó después? Pues esto apenas empieza, queridos míos, porque cuando la ambición se mezcla con el amor y el dinero, el desastre no está lejos. ¿Se imaginan qué vendrá? Piénsenlo bien, porque esta historia no es solo sobre moda y fiestas, es sobre secretos oscuros, traiciones y quién sabe, tal vez hasta algo peor. Queridos míos, ¿se han preguntado alguna vez cómo es posible que dos mujeres tan diferentes, de mundos tan opuestos, hayan cruzado sus caminos y no solo una vez, sino varias? ¿Qué misterio puede esconder una amistad entre una heredera de un imperio y una mujer de origen humilde que se abrió camino a pulso? Pues agárrense, porque esta historia empieza en la Nueva York de los años 80 y les prometo que lo que viene después es un torbellino de lujo, poder, traiciones y, claro, glamour a raudales. Empecemos por el principio. Mauricio y Patricia vivían en un lujoso apartamento en la Quinta Avenida, en pleno corazón de Manhattan, a solo unas cuadras de la residencia de Jackie Kennedy. Imagínense el nivel. Patricia y Jackie frecuentaban los mismos eventos exclusivos: fiestas privadas, cenas benéficas, subastas de arte, estrenos de ballet. Y claro, las dos llamaban la atención. Imposible no hacerlo cuando estás rodeada de tanto brillo. Fue en una cena elegante donde se presentaron oficialmente por primera vez. Jackie quedó fascinada con Patricia. Esta mujer tenía esa intensidad italiana que Jackie nunca tuvo. Patricia, vestida con un vestido esmeralda de Gucci, con 3 pesadas pulseras de Bulgaria adornando su brazo y una postura impecable, daba la impresión de alguien que no pide permiso, sino que toma lo que quiere. Y Jackie, siempre tan contenida y reservada, encontró en la extravagancia de Patricia algo refrescante. Empezaron a verse más seguido, en brunches durante subastas de joyas. Jackie estaba algo aburrida de la hipocresía de la élite neoyorquina y simplemente disfrutaba de la franqueza de Patricia. Y Patricia, por su parte, adoraba decir que era una de las pocas mujeres que podía decirle a Jackie Kennedy que sus zapatos eran horribles y escuchar risas en vez de ofensas. Su relación era más de compañerismo que de intimidad. No compartían secretos, pero sí ese espacio de lujo, influencia y una extraña solidaridad femenina que puede unir mundos completamente distintos. Se las veía también en eventos artísticos. Ambas invertían en cuadros. Corría el rumor de que Jackie había ayudado a Patricia a comprar una obra de Warhol en una subasta privada.
En una entrevista de los 90, ya después de la muerte de Mauricio, Patricia recordó a Jackie como alguien extremadamente educada, que hablaba poco, pero cada palabra tenía peso. Cuando estaba con ella me sentía elegante, y no me siento elegante con cualquiera, dijo Patricia con esa sinceridad brutal que la caracterizaba. Pero después del divorcio con Mauricio, el contacto entre ellas se fue enfriando. Jackie murió en 1994, y según personas cercanas a Patricia, ella dijo algo que se quedó grabado. Se fue la última mujer con clase. Ahora solo quedan malas imitaciones. Ahí ya ven que las palabras de Patricia no se andaban con rodeos. Y créanme, esto solo es el principio de una serie de frases que van a dejar huella. Esta amistad, aunque a simple vista parecía extraña, era una prueba de hasta dónde había llegado una chica de los humildes suburbios de Milán. Pero ya saben cómo es la vida. Cuanto más alto subes, más duro es el golpe si caes. Hablemos un poco de Patricia y Mauricio, porque su matrimonio era todo menos aburrido. Olvídense de la típica pareja que se sienta a leer con una copa de vino. Su vida era una fiesta interminable, un espectáculo de primera clase con música clásica de fondo, vajilla de oro y paparazzis al acecho. Las noches en su apartamento neoyorquino eran pequeñas galas. En las fiestas organizadas por Patricia se veían nombres como Sofía Loren, Karl Lagerfeld, Paloma Picasso o Diana Ross. Se dice que en una villa Gucci en la Riviera Francesa apareció Elizabeth Taylor con un vestido lila y un caniche blanco en brazos. Patricia conocía a todo el mundo. Sabía con quién hablar para salir en portada y con quién bailar para esparcir rumores. Le encantaba impresionar en sus eventos. Llevaba vestidos que necesitaban de 2 personas para ponérselos y un chofer solo para que el tren no se arrugara. Un invitado contó que en una fiesta en Nueva York para presentar una nueva línea de perfumes Gucci, Patricia contrató pavos reales blancos para que pasearan por el suelo de mármol de la sala. Cuando alguien le preguntó por qué pavos reales, respondió sin pestañear: porque las palomas son para los pobres. ¿Se imaginan? Esa es Patricia, sin filtros y sin medias tintas. En otro evento en Milán, invitó a Luciano Pavarotti para cantar un aria en la apertura de una cena de 8 platos, cada uno pintado a mano. Los invitados podían llevarse esos platos como recuerdo, y dentro de uno encontraron un anillo con zafiro. Patricia solo se encogió de hombros y dijo: «Son solo detalles». Durante la Semana de la Moda en París, en lugar de una limusina, llegó en una carroza tirada por caballos para asistir al desfile de Gucci como una reina, luciendo un vestido adornado con esmeraldas cosidas a mano. Cuando alguien le preguntó si no temía que la robaran, contestó con una sonrisa confiada: «Soy Lady Gucci, ¿quién se atrevería a robarme?». Los amigos de la pareja comentaban que Patricia controlaba a Mauricio hasta el extremo. En las fiestas, vigilaba que no desviara la mirada hacia otras mujeres. Lo criticaba en público por una corbata mal elegida o un gesto inapropiado. Una vez, en una gala benéfica, Mauricio hizo un comentario inocente a una modelo, y Patricia, sin dudar, le lanzó su bebida encima. Todos quedaron en silencio, pero ella levantó la cabeza y sentenció: «Nunca te rías de los chistes de otra mujer en mi presencia». Al día siguiente, los periódicos no hablaban de otra cosa. Lady Gucci mostraba sus garras de nuevo. Eran una pareja adorada y odiada a partes iguales, objeto tanto de envidia como de burlas. Pero, como les decía, Patricia no quería ser solo la esposa del heredero, quería participar en la creación del imperio. Cuando se dio cuenta de que Mauricio la dejaba fuera, le quitaba control, estatus y poder de decisión, empezó a jugar más fuerte. Tras esas puertas doradas del apartamento no había amor, sino frialdad, estrategia, cálculo y una guerra que apenas comenzaba. Porque ya saben, toda historia tiene su final. Y en la de Patricia y Mauricio, ese punto de quiebre llegó de la manera más clásica, por culpa de otra mujer. Queridos míos, aquí es donde la trama se pone verdaderamente oscura y complicada. ¿Quién fue esa tercera persona? ¿Qué pasó realmente tras ese matrimonio de brillo y conflictos? Les prometo que esto no termina aquí. Pero les dejo con esa intriga para que no se despeguen, porque aún hay mucho por contar. Queridos míos, imagínense un matrimonio que se desmorona silenciosamente.
con peleas calladas, reproches constantes y una tensión que crece como dos planetas girando el uno alrededor del otro hasta que finalmente chocan. Pues esa era la historia de Patrizia y Mauricio antes de que Paola Franchi entrara en escena. Y ojo, aquí es donde se pone realmente feo. Patrizia no solo estaba molesta, sino que humillaba públicamente a Mauricio, tratándolo como un hombre inútil, un inepto total, convencida de que ella podía hacerlo todo mejor. Mauricio, por su parte, solo quería paz, pero ¿paz con Patrizia? Eso es como pedirle al fuego que no queme. Un día, Mauricio se levantó, tomó su maletín de cuero, se puso un traje con un monograma Gucci en la forrería y al salir de casa le dijo a Patrizia solo una frase: «Me voy de viaje de negocios corto». Y nunca más volvió. Desapareció sin despedirse, sin dar explicaciones, dejando atrás no solo a su esposa, sino también a sus dos hijas, Alessandra y Allegra. De la noche a la mañana, dejó de contestar llamadas, como si se hubiera borrado por completo de sus vidas. Y Patrizia, bueno, se volvió una furia, una obsesionada. Sus mensajes en el contestador de Mauricio son hoy piezas de archivo que hielan la sangre, llena de veneno, amenazas y sarcasmo. Decía cosas como: «Me traicionaste», «Me dejaste sin apellido», como a una prostituta sin abrigo, o convertiste a una reina en una caricatura. Pero recuerda, la reina siempre vuelve. Mauricio es aquí, y cito, una llaga en el cuerpo y un tumor feo que se quiere eliminar. Y aquí es cuando apareció Paola Franchi, una rubia alta, figura de modelo, artista, diseñadora de interiores y amiga de Patrizia desde sus actividades benéficas. Se conocían, se llevaban bien, compartían tardes en el Four Seasons. Pero lo escalofriante es que Paola se metió en la cama de Mauricio. Él la conoció en un evento de la bohemia milanesa y dijo que con ella encontró, y cito, un momento de paz tras años de ruido. Paola era todo lo contrario a Patrizia, delicada, mesurada, sin ganas de fama. Su romance despegó rápido. Mauricio estaba loco por ella porque era su refugio tranquilo. Tras unos meses, Paola se mudó al apartamento de Mauricio. Juntos empezaron a decorar una villa en Suiza, soñando con una vida juntos y, lo que más dolió a Patrizia, con una boda. Lo peor para ella era que Mauricio planeaba darle su lugar a otra mujer, una que no llevaba el apellido Gucci, pero que iba a ser su esposa legal. Además, Patrizia temía que si Mauricio se casaba otra vez, su pensión alimenticia se reduciría a la mitad, según documentos de divorcio. Así que empezó a cocinar su venganza, lenta y paciente, hasta tener un plan claro en la cabeza. En investigaciones posteriores, Patrizia admitió: «Pregunté por toda Milán quién mataría a mi marido. Lo pregunté abiertamente, no me escondí. Decía que la traición era una cosa, pero mancillar su estatus era algo imperdonable». Pero antes de contarles qué hizo Patrizia, hay que conocer a otra pieza clave: Pina Auriemma, amiga, confidente y años después, testigo crucial de la acusación. ¿Quién era Pina y por qué fue tan importante en esta historia? Se conocieron en los 70 en Nápoles, en un círculo exclusivo de mujeres de familias adineradas interesadas en el esoterismo, el tarot y la astrología. Hoy las millonarias van a retiros de yoga en Bali. Pero entonces, entre las esposas italianas de millonarios, estaba de moda la adivinación. Pina era una mujer misteriosa, con cabello y ojos oscuros y un aire casi de sacerdotisa. Pero su verdadera habilidad para manipular y sacar dinero no era magia, sino algo mucho más simple. Sabía escuchar y decir justo lo que la otra persona quería oír. Tenía fama de tener un sexto sentido. Memorizaba fechas de nacimiento, leía líneas de la mano y hacía horóscopos tan precisos que hasta los escépticos callaban. Con el tiempo se convirtió en la consejera espiritual privada de Patrizia. Y no era un espectáculo barato de esoterismo. Para Patrizia, obsesionada con controlar todo, Pina era una especie de oráculo con poderes sobrenaturales. Su relación se volvió muy intensa. Patrizia confiaba en ella ciegamente, mezclando amistad y servilismo. Pina visitaba su villa, asistía a cenas privadas y, poco a poco, empezó a manejar asuntos personales, desde citas con peluqueros hasta compras, e incluso contactos con el bajo mundo, porque Pina tenía conexiones en esos círculos
y sabía a quién acudir cuando hacía falta algo no del todo legal. Muchos piensan que Pina fue solo una víctima de la manipulación de Patricia, pero no es así. Pina no era tonta. Sabía que trataba con una mujer impredecible, pero también que podía sacar provecho. Su relación era como la de una reina y su bruja de la corte. Dependían una de la otra. Patricia la veía como un médium y oráculo, y Pina, gracias a Patricia, tenía acceso a la alta sociedad y al dinero. Patricia la recomendaba a sus amigas ricas, y así Pina tenía muchas clientas para sus predicciones. Cuando Patricia empezó a hablar cada vez más del odio hacia Mauricio, Pina no solo no la frenaba, sino que echaba más leña al fuego. Decía cosas como, todo se puede arreglar, o me conoces, tengo mis contactos, y vaya que los tenía. Así que, queridos míos, ya ven cómo se tejió esta red de traiciones, obsesiones y venganzas, pero aún falta lo más fuerte. ¿Qué hizo realmente Patricia? ¿Hasta dónde llegó esa furia? Esto no termina aquí. Piénsenlo bien, porque en esta historia nada es lo que parece, y la verdad puede ser mucho más oscura de lo que imaginamos. Queridos míos, imagínense esto. El heredero de la dinastía Gucci, el mismísimo Maurizio Gucci, es asesinado en pleno centro de Milán en un día cualquiera, sin esconderse, y todo apunta a que la mente maestra detrás de todo fue una mujer que parecía más bien una viuda elegante y fría. ¿Cómo es posible que alguien tan cercano termine siendo la pieza clave en un crimen tan brutal? ¿Y si no fue solo un ajuste de cuentas o un ataque de la mafia? Esta historia tiene más vueltas de las que parecen a simple vista, y se las voy a contar con todos los detalles que se guardan bajo llave. Maurizio Gucci no era cualquier persona. Era el heredero de uno de los imperios más lujosos del mundo de la moda. En 1995, justo cuando planeaba casarse oficialmente con Patricia Reggiani, su vida parecía encaminada a consolidar no solo su nombre, sino también su legado. Se habían comprometido y los preparativos para la boda avanzaban lentamente, con esa mezcla de ilusión y tensión que siempre tienen estas familias poderosas. Pero el 27 de marzo de ese año, todo cambió para siempre. Era una mañana normal en Milán. El centro bullía con su ritmo habitual. La gente caminaba, los coches pasaban, y justo frente al edificio exclusivo en la calle Palestro 20, apareció Maurizio Gucci, alto, impecable en su abrigo clásico, con zapatos marrones oscuros, gafas finas y un maletín en la mano. Se dirigía a su oficina sin imaginar que sería la última vez que lo haría. Entró al vestíbulo y saludó al portero, que siempre le trataba con respeto. Subió las escaleras y cuando apenas había dado el segundo paso, se escucharon 4 disparos. 4 impactos precisos y fríos, 3 en la espalda y 1 en la sien. Maurizio cayó al suelo de mármol y murió al instante. El portero, que intentó huir, recibió un disparo en el brazo pero sobrevivió, y fue él quien luego se convirtió en testigo crucial. El asesino no se apresuró ni huyó en caos. Salió tranquilo, como si acabara de firmar un contrato y no de ejecutar a alguien. El escándalo prendió los medios inmediatamente. ¿Mafia? ¿Rencillas empresariales? ¿Venganza? Nada de todo eso. La verdad, queridos, fue mucho más simple y a la vez más espeluznante. Todo apuntaba a Patricia, la futura esposa de Maurizio. Pero ojo, no había pruebas sólidas al principio. Maurizio estaba muerto, asesinado por un profesional, y Patricia apareció en el funeral con una frialdad que helaba la sangre. La ceremonia fue días después, con la crème de la moda, políticos, inversores y periodistas de todo el mundo. La familia Gucci devastada, el ambiente cargado de tensión. Pero en medio de todo, Patricia brillaba. Llegó vestida con un atuendo negro impecable, un abrigo de piel que seguramente valía más que la propia ceremonia, gafas de sol, labios perfectamente maquillados, guantes largos y un velo oscuro cubriendo su rostro. A su lado, sus hijas Alessandra y Allegra lloraban desconsoladas, mientras ella mantenía una postura rígida, sin derramar ni una lágrima, con la cabeza erguida, como una reina en duelo, o tal vez como alguien orgullosa de sí misma.
Los testigos cuentan que al salir de la iglesia, Patricia se permitió sonreír a las cámaras. ¿No les parece extraño? Como si estuviera interpretando un papel. Y el teatro no terminó ahí. En los días siguientes, empezó a aparecer en eventos públicos, cenas, tiendas de lujo, desfiles de moda, como si nada terrible hubiera pasado. Un periodista llegó a decir que parecía que aquel era su momento, su temporada, su gran regreso. Y claro, la prensa explotó. Lo más escandaloso fue cuando se descubrió que apenas Mauricio murió, Patricia fue directo a sus abogados para asegurar su parte de la herencia, reclamando el título de viuda Gucci, una pensión mensual, acciones y varias propiedades de lujo. Pero eso no es todo. En conversaciones con amigas, que luego testificaron en el juicio, Patricia confesó algo que hiela la sangre. La muerte de Mauricio, decía, le había quitado un peso de encima, había eliminado un obstáculo y ahora podía volver a ocupar el papel de reina del imperio que, según ella, injustamente le habían arrebatado. Las palabras exactas, según los testimonios, fueron que la desaparición de Mauricio le liberaba el camino para regresar a donde siempre había pertenecido. Los medios, que hasta entonces la veían como la ex esposa del heredero, empezaron a llamarla la viuda negra, la manipuladora fría y la bestia mediática con diamantes. Pero Patricia parecía jugar con esa imagen, no huía de ella. En una ocasión, cuando un reportero le preguntó si lloraba por quienes la habían abandonado, ella respondió sin pestañear: ¿acaso parezco alguien que llora por personas que me dejaron? Esto no fue solo arrogancia. Patricia quería ser vista como una figura trágica, una mujer que nunca se rindió y que la justicia finalmente alcanzaría. Al principio, los investigadores no la consideraron sospechosa. Les parecía demasiado evidente, demasiado simple. Ya saben cómo es. En las investigaciones, lo más obvio suele descartarse rápidamente. Pero luego apareció una informante, una tal Pina Oriema, que fue detenida por extorsión y comenzó a soltar la sopa. Describió cómo Patricia, obsesionada con el asesinato de Mauricio, había planificado todo durante meses, buscando al asesino perfecto, alguien que no dejara rastro, que fuera rápido y barato. Según los documentos judiciales, Pina presentó a Patricia a Ivano Savioni, un recepcionista en un hotel de Génova que hacía de intermediario en asuntos turbios. Savioni, a su vez, contactó a Benedetto Cerulo, un sicario profesional con conexiones mafiosas. Pina negociaba el pago, daba ideas y en una grabación a la que tuvo acceso la policía decía: «Patricia, confía en mí, son profesionales, no quedará ninguna mancha». Pero sí quedó mancha, y no solo literal. Patricia no mostró remordimiento, por el contrario, se sintió satisfecha. Cometió un error fatal. Después del asesinato empezó a hablar demasiado, con demasiada confianza y valentía. En sus charlas con amigas, soltaba perlas como: «Mauricio ya no es un problema. Ahora puedo tomar lo que es mío», y cosas por el estilo. Queridos, este es un ejemplo brutal de cómo el poder, el dinero y la obsesión pueden llevar a alguien a cruzar límites impensables. Patricia Reggiani, la viuda Gucci, pasó de ser una mujer elegante y reservada a una sospechosa principal en uno de los asesinatos más sonados de la alta sociedad italiana. ¿Dónde está ella ahora? Pues cumplió condena y la historia sigue siendo un recordatorio oscuro de que detrás de la fama y el brillo, a veces, se esconden las sombras más profundas. Y a mí, personalmente, me revienta pensar en cuántas personas en ese mundo callan y miran hacia otro lado, mientras la tragedia se cocina bajo sus narices. ¿Y ustedes qué creen? ¿Fue solo una venganza fría o un plan maquiavélico para recuperar un imperio? Piénsenlo, porque esta historia todavía tiene capítulos que nos dejan helados. ¿Se acuerdan cuando les conté sobre esa viuda misteriosa que parecía sacada de una película de suspense? Pues, queridos míos, esta historia se pone aún más oscura y retorcida. ¿Y si les digo que detrás de esa imagen glamurosa y elegante había una mujer que ordenó la muerte de su propio marido? ¿Que la justicia la atrapó gracias a unas grabaciones secretas y que su vida tras las rejas fue más un show que un castigo? Quédense conmigo porque les voy a contar todo sobre Patricia Reggiani, la señora Gucci, y su caída espectacular.
Patricia Reggiani no siempre fue esa figura enigmática y controvertida que se hizo famosa por un crimen que paralizó a Italia. Nació en una familia acomodada y, con el tiempo, se casó con Maurizio Gucci, heredero de la legendaria casa de moda. Su vida parecía un cuento de hadas moderno: dinero, lujos, fiestas y un apellido que abría todas las puertas. Pero ya saben, cuando una historia parece demasiado perfecta, siempre hay una grieta oculta. Y aquí es donde empieza lo oscuro. El matrimonio no fue para nada un camino de rosas. Los rumores de infidelidades, fricciones y resentimientos crecían con el tiempo. Hasta que un día, en 1995, Maurizio Gucci fue asesinado. ¿Y quién estaba en el centro de la tormenta? Exacto, Patricia. Pero no me malinterpreten, al principio no había pruebas suficientes para acusarla. Sin embargo, todo cambió cuando la policía dio con unas cintas donde se escuchaban conversaciones telefónicas entre ella y un tal Pina, en las que se insinuaba la planificación del crimen. Imagínense la escena. Los agentes llegan temprano a su apartamento. Ella se muestra fría, impasible. Incluso les pide que esperen a que termine su tratamiento de belleza antes de atenderlos. Nada que ver con la típica sospechosa histérica. Patricia estaba en control. Siempre en control. El juicio fue un circo mediático. Cada día, decenas de periodistas frente al tribunal. Y ahí estaba ella, vestida como si fuera un desfile de moda. Pieles, plumas, gafas oscuras enormes. Parecía una estrella más que una acusada. Cuando le dieron la condena de 29 años, no se le movió ni un músculo. Simplemente se arregló el cabello y salió como si nada. Su frase más famosa, que todavía se cita, fue: "Mejor llorar en un Rolls Royce que ser feliz en una bicicleta". A mí esto me revienta. ¿Cómo alguien puede decir algo así después de que mataron a su marido? Pero bueno, Patricia siempre fue así, para bien o para mal. Un detalle que pocos conocen y que es clave en esta historia es que en 1992, justo antes del asesinato, Patricia empezó a sufrir fuertes dolores de cabeza, mareos y confusión. Los médicos le encontraron un tumor cerebral y fue operada con éxito. Pero según su hija Allegra y otros familiares, después de la operación, su personalidad cambió radicalmente. De ser una mujer elegante y controlada, pasó a ser impulsiva, irritable y obsesionada con Maurizio y su nueva pareja. Allegra incluso sugirió públicamente que aquella cirugía fracturó la mente de su madre y que eso influyó en lo que vino después. Durante el juicio, la defensa intentó usar ese argumento para suavizar el castigo. Aseguraban que Patricia perdió parte de su capacidad de razonamiento y control emocional. Los expertos en psiquiatría estaban divididos. Unos decían que el tumor, ubicado en los lóbulos frontales, podía afectar el control de impulsos. Otros afirmaban que ella había planeado todo con calma y premeditación, lo que demostraba que seguía siendo plenamente consciente de sus actos. Patricia, por su parte, no se achicó y en entrevistas posteriores comentó con su habitual cinismo y distancia: "Ese tumor fue mi coartada, o quizás mi condena. ¿Quién sabe? Tal vez me afectó, tal vez no, pero cambió todo". Más tarde, después de salir de prisión, añadió: "Después de esa operación, algo en mí se apagó. Tal vez la paciencia, tal vez el sentido común. Pero con ella, uno siempre se pregunta si habla en serio o está actuando para las cámaras". Hablando de la cárcel, Patricia fue enviada a la prisión de San Vittore en Milán, una de las más antiguas y famosas de Italia. Pero, queridos míos, lo que le pasó allí fue poco común. Su reclusión se convirtió en una especie de reality show. No llevaba el uniforme típico, podía vestir sus propias ropas. Claro, le quitaron el abrigo de piel, pero su colección de suéteres de cachemir y sus perfumes se quedaron. Tenía incluso un conejo de Indias, al que llamó Bambi, y con el que paseaba por el patio. En sus propias palabras: "Dormía, me duchaba, salía al jardín, me trataron bien, tenía fantásticas relaciones con mis compañeras". ¿No les parece raro? Un ambiente tan glamuroso dentro de una prisión. Pronto se convirtió en una especie de celebridad entre las internas. Organizó consultas de moda, aconsejaba sobre cómo combinar colores para las visitas familiares, enseñaba a hablar con un tono más elegante.
Una excompañera contó que Patricia las hacía practicar cada mañana cómo andar con estilo, como si estuvieran en una pasarela. Pero lo más surrealista fueron los servicios especiales que se concedió. Un peluquero iba regularmente a recortarle y teñirle el cabello en tonos de chocolate con miel. Un cirujano plástico le hacía tratamientos rejuvenecedores y hasta se rumoreó que un dentista le colocó carillas de porcelana. Una cárcel o un spa de lujo. Eso fue San Vittore para Lady Gucci. En 2011, después de 18 años entre rejas, obtuvo la posibilidad de salir en libertad condicional, siempre y cuando aceptara trabajar. ¿Y qué hizo? Lo que nadie esperaba. Dijo que no. Literalmente le dijo al juez: nunca he trabajado en mi vida. No pienso empezar ahora. Prefirió seguir en la cárcel antes que romper sus principios. Fíjense qué actitud. Cuando finalmente salió, mantuvo ese aire teatral que la caracteriza. Dijo estar cansada y que ahora tendría que ocuparse de la herencia que le dejó su exmarido, propiedades, cuentas bancarias y hasta un loro adoptado. En una entrevista, cuando le preguntaron si volvería a hacer lo mismo, contestó sin pestañear: quizás, pero contrataría a un mejor asesino. Y cuando le preguntaron por qué no fue ella misma quien disparó, soltó: tengo mala vista, no quería fallar. Imagínate la frialdad. Hoy, Patricia Recchiani tiene más de 70 años. Aunque su rostro ha cambiado mucho con los años, su estilo sigue siendo igual de irreverente y llamativo. La historia de Lady Gucci es una mezcla de glamour, tragedia, locura y crimen que no deja a nadie indiferente. Y yo me pregunto, ¿hasta qué punto la cirugía afectó su mente y cuánto fue pura manipulación? ¿Fue realmente una víctima de sus circunstancias o una calculadora despiadada? Piénsenlo, porque esta historia, queridos míos, todavía tiene muchas capas por descubrir. Queridos míos, ¿se han preguntado alguna vez qué pasa con esas personas que, tras vivir en el lujo más absoluto y codearse con la élite, terminan siendo señaladas por la sociedad y la prensa como parias, sombras oscuras de un imperio familiar? ¿Y si la verdad detrás de esas historias no es tan simple como parece? Hoy les voy a contar la historia de una mujer que fue reina y luego villana, pero que sigue viva en la memoria de todos, aunque con un peso que la aplasta. Sí, hablo de Patricia Gucci, la ex esposa de Mauricio Gucci, cuyo nombre hoy provoca más miedo que admiración. Imagínense esto: gafas negras gigantes, un bolso Hermès de piel de cocodrilo, joyas que pesan más que un plato de comida y tacones altísimos, porque según ella, el calzado plano es la caída de la dignidad femenina. Vive en un lujoso apartamento en Milán, pero ya no es la misma figura que fue antes. Su apellido, que en otro tiempo abría puertas y despertaba envidia, hoy es sinónimo de escándalo y desgracia. Cuando salió de la cárcel, intentó regresar al mundo social. Aparecía en eventos, daba entrevistas, coqueteaba con los medios. Pero Italia ya estaba harta. La prensa la bautizó como el agujero negro del PR, el mal espíritu de la familia Gucci y una mujer que todavía piensa que vive en 1985. Y aquí viene un dato curioso. En 2017, Patricia consiguió un trabajo en una joyería llamada Bossert como asesora de estilo. Cuando un periodista le preguntó cómo aceptó ese empleo después de haber rechazado salir de la cárcel bajo la condición de trabajar, contestó con una sonrisa irónica: porque ahora nadie me dice qué hacer. Y créanme, antes sí lo intentaban. El asunto con sus hijas es otro tema complicado. Sandra y Allegra, las herederas de Mauricio, se alejaron de ella durante mucho tiempo. Después del juicio, rompieron públicamente toda relación. En una entrevista, Alessandra dijo: esa ya no es nuestra madre. Es la mujer que conocimos antes, pero ya no la misma. Sin embargo, con el tiempo el contacto se renovó, aunque frío y esporádico. Patricia asegura que habla con ellas, pero siempre evade dar detalles, alegando privacidad. Eso es un poco irónico, porque toda su vida se ha esforzado para estar en el ojo público. No escribió un libro, no vendió los derechos de su historia, ni produjo una película sobre sí misma. ¿Y saben por qué? Porque, según sus palabras, ningún guionista podría describirme mejor que yo misma con mi vida. En 2021 se estrenó la película House of Gucci, o El legado de Gucci, con Lady Gaga interpretándola a ella. Cuando le preguntaron qué pensaba del filme, Patricia no se guardó nada.
Me sentí ofendida porque Gaga no se reunió conmigo para preparar el papel. Al fin y al cabo, yo soy la verdadera. Desde entonces desapareció de las portadas. Vive en silencio, pero no en pobreza, que quede claro. Y aquí viene lo que me parece el golpe maestro de toda esta historia. Patrizia tiene una pensión vitalicia que proviene de la fortuna de Mauricio Gucci. Esa es su principal fuente de ingresos hoy. Cuando se divorciaron formalmente en 1994, un año antes de que Mauricio muriera, en el acuerdo de divorcio se garantizó que ella recibiría aproximadamente 1.500.000 euros al año de por vida. Esto aplica sin importar si Mauricio estuviera vivo o no. Pero claro, tras la muerte de Mauricio, sus hijas Alessandra y Allegra intentaron frenar ese pago en los tribunales, argumentando que no solo no debería recibir nada, sino que además en el fondo, su madre fue la que ordenó el asesinato de su padre. Sin embargo, el tribunal italiano no estuvo de acuerdo. En 2017, el tribunal dictaminó que, pese a la condena, Patrizia sigue teniendo derecho a la pensión, porque esa obligación fue establecida en el acuerdo firmado antes de la muerte de Mauricio, y no hay base legal para anularla por hechos posteriores. ¿Se imaginan? Desde entonces, las hijas transfieren esa parte del dinero anualmente, aunque con mucho dolor y rencor, pero cumpliendo la ley. Y ya que mencioné la película El legado de Gucci, debo decir que a Patrizia no le gustó nada. En las entrevistas posteriores al estreno, expresó un profundo descontento. Lo que más le dolió fue que nadie del equipo, especialmente Lady Gaga, se molestó en consultarla. Dijo: «Estoy decepcionada de que Lady Gaga no haya querido encontrarse conmigo. Eso es una falta de respeto hacia mí, mi historia y mi vida. Un escándalo». En la película, Gaga la interpreta como una mujer explosiva, impulsiva, ruidosa y maquiavélicamente calculadora. Pero la Patrizia real era, según ella misma, más astuta que impulsiva. Hablaba con calma, era fría y distinguida. No es la típica italiana gritona que lanza platos por la cocina. Ella siempre dice que una mujer así no hace agujeros, sino que se bebe la sangre. Tras ver la película sentenció: «Yo no me comportaba así. Tenía clase, y ella fue una farsa». En cuanto a Mauricio, interpretado por Adam Driver, lo pintan como un hombre introvertido, torpe, manipulado por todos. La realidad no es tan sencilla. Sí, Mauricio era más tranquilo que Patrizia y un poco torpe, pero tenía mucha ambición y era despiadado en los negocios. Fue él quien expulsó a sus primos de la junta directiva y vendió la empresa familiar a inversionistas árabes, algo que la familia consideró una traición. Y otro detalle que me fascina: Jared Leto hizo un papel memorable como Paolo Gucci, presentado como un bufón casi caricaturesco, con un comportamiento extraño y absurdo. Pero en verdad, Paolo era rebelde pero con ambiciones reales y desempeñó funciones concretas en la empresa, como director del departamento de accesorios y luchando por registrar su propia línea bajo la marca Gucci. Además, demandó a la familia por asuntos económicos importantes. No era ningún tonto como lo pintaron. La película termina con el arresto de Patrizia, pero no muestra nada de todo esto que les acabo de contar. Tampoco habla sobre cómo vivía en prisión con una hurona llamada Bambi, ni de qué traía a la cárcel a su peluquero, dentista y cirujano plástico. Ni menciona que rechazó salir antes de la cárcel porque no quería trabajar. Tampoco dice nada sobre su pensión vitalicia. Muchos detalles se exageraron o directamente se omitieron. Por eso, después de ver un filme así, siempre vale la pena indagar un poco en la realidad. Hollywood suele ser solo fantasía. Cuando le preguntaron si se arrepentía de lo que hizo, Patrizia respondió con frialdad: «Hice lo que tuve que hacer, y el resto es historia». Y aquí estamos, con una mujer que fue reina y villana, con un nombre que pesa y una historia que no termina de contarse del todo. ¿Qué creen ustedes? ¿Fue una víctima de la ambición y la traición, o la arquitecta de su propia caída? Piénsenlo, porque en esta historia, queridos míos, nada es tan blanco o negro como parece. Imagina tenerlo todo y aún así querer más, siempre más. Así era Patrizia.
No sabía amar de otra forma que no fuera con condiciones, con un «te quiero, pero haz esto o aquello». Y ojo, no podía vivir si no estaba en boca de todos, si no había ruido alrededor de su nombre. Pero aquí es donde la cosa se pone realmente oscura. Cuando Mauricio se fue, no se llevó solo un apellido, sino que también se llevó el estatus de estrella que ella tenía, y con él, la posibilidad de que la admiraran. Y quizá por eso esta historia sigue atrapándonos tanto. Patricia no quería ser solo la esposa de alguien famoso, quería ser la mismísima Lady Gucci, con poder, con influencia y un estatus propio. Por años se dedicó a construir la imagen de una mujer de mármol, una reina de las fiestas, un símbolo absoluto del lujo. Pero nadie le advirtió que detrás de esas puertas doradas siempre acechaba un enorme vacío. Porque la verdadera tragedia no fue solo la muerte de Mauricio en aquellas escaleras, sino lo que sucedió mucho antes, en el corazón de Patricia, que confundió el amor con el simple hecho de poseer. Hoy, ella vive como un fantasma de una época que ya pasó. Tiene apartamentos, tiene recuerdos, pero en realidad no tiene a nadie que esté realmente cerca de ella. Nadie con quien compartir algo sincero. Y creo que es solo ahora, en esta soledad, bajo la sombra de su antiguo esplendor, cuando podemos ver el verdadero precio de lo que hizo. Patricia quería ser inolvidable, y vaya que lo logró. Pero no porque haya creado algo hermoso, sino porque destruyó todo lo que realmente valía la pena en su vida. Queridos míos, esta historia nos deja mucho para pensar sobre qué es el amor, el poder y la soledad. Porque a veces, querer más puede costarnos todo, incluso a nosotros mismos.